Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 99, la batalla más grande de la historia, parte 2. En ese momento los chicos seguirían combatiendo en contra de los ángeles caídos, pero los chicos estarían teniendo problemas, ya que la mayoría eran mucho más fuertes de los que ellos conocían, donde Sylar se percataría de esto, por lo que él diría, demonios, pero luego Metatron, mientras estaba intercambiando ataques con Davidians diría, Sylar, necesito tu ayuda, pero luego Sylar vería como su clan, y el de su prima estaban teniendo más problemas. A lo que Sylar estaba a punto de decir algo, pero luego Davidians recibiría un fuerte golpe en su rostro, así él retrocedería, mientras decía, ¿qué mierda fue eso? A lo que Sylar y Metatron se sorprenderían, pero luego Wolf diría, ve a ayudar a tus amigos, yo lo ayudaré a él a luchar contra el rey del mar profundo, donde Wolf señalaría a Metatron quien se sorprendería de ver a un hombre lobo, donde Sylar diría, podré confiar en ti, donde Wolf diría, mi deuda es con Bardo. No con esos chicos, si quieres ayúdalos, pero apoyaré en detener a este sujeto, a lo que Wolf después se abalanzaría sobre Davidians, quien se percataría de esto, y después diría, el famoso cazarrecompensas, aliándose con la marina, rayos, el mundo se fue para abajo, mientras que Wolf en su forma de lobo diría, eso lo puedo ver, uno de los Ouka Shichibukai, el rey del mar profundo, dime, te atraparon cometiendo crímenes y por eso te quitaron tu título. A lo que Davidians se enojaría por eso, y luego diría, maldito gusano, pero después él envolvería sus puños en haki de armadura, al igual que Wolf, y en eso ambos los chocarían, donde Metatron miraría a Sylar, y luego diría, ve, yo ayudaré a este sujeto, a lo que Metatron después tomaría su espada, y en eso iría contra Davidians, por su parte Sylar iría a apoyar a sus amigos, donde Coxitus estaría sometiendo a Andrea, mientras decía, así que estos son los integrantes del clan Bael. Sí que son una decepción, pero luego antes de asesinarla, Coxitus recibiría un fuerte golpe, el cual o alejaría de Andrea, donde ella sería sujetada por Sylar, quien diría, no tocarás a mi familia, a lo que Rias diría, primo, así él diría, necesitan ayuda, así todos pondrían una sonrisa, mientras que también la brigada del caos llegaría, donde Vico diría, vaya esos viejos sí que son fuertes, así ellos mientras seguían reponiéndose de la batalla, estarían viendo la guerra que se estaba desatando, donde vería como Issei estaba luchando con una gran fiereza, a lo que él pensaría, ha mejorado mucho su forma de pelear, veo que ya no es el mismo debilucho de antes, por lo que él pondría una sonrisa, y en eso diría, ha llegado la hora, a lo que Kuroka diría, Bali, ¿qué estás pensando? Donde Bali diría, mi pelea contra Hyodo Issei, veo que ha llegado, así él activaría su armadura, y luego diría, Issei es mío, así él iría contra Issei, mientras que Arthur diría, pero ¿qué pasará con el plan? A lo que Opis diría, no importa, dejen que Bali se divierta un rato, de todas formas, también nosotros debemos divertirnos, así ella miraría a Garp, y después junto a Kuroka, Vico, y Arthur iría contra él, mientras que Garp estaría sujetándose su pecho, a lo que Albedo diría, Garp-sama, donde Garp diría, oye mocosa, aclárame una cosa, porque nos estás ayudando, tú estás en el bando de ese sujeto llamado Venus, donde Albedo después mientras era tomada por sorpresa por esa pregunta diría, bueno, Vera, así ella le contaría cómo fue que Smough la abandonó en el inframundo, mientras él iba en busca de sus propios intereses, pero después Venus fue por ella, y la reclutó, a cambio de darle lo que ella quisiera, pero ella no quería nada de Venus, pero luego ella se enteró de que Smough había sido asesinado por Monkey D. Bardo, así como también ella se enteró de las demás hazañas de Bardo, eso hizo que ella se interesara en él, ante esto, Garp y los demás chicos se sorprenderían. A lo que Kuno diría, pero ¿por qué te interesa Bardo-sama? A lo que Asia diría, Albedo-san, acabas de mencionar que Smough te abandonó en el inframundo, ¿acaso él era tu amante o algo? A lo que sonriente después se reiría por eso, dejando desconcertados a los demás, a lo que Albedo diría, no, Smough era mi hermano mayor, ante esto Asia, Garp, y los demás se sorprenderían, donde Ravel diría, ¿qué? Él era tu hermano, pero luego antes de que alguien dijera algo, Garp caería por la fatiga, a lo que todos dirían, Garp-sama, donde Asia seguiría tratando de curarlo, pero no lo conseguiría, a lo que Ravel diría, maldición, si tan solo tuviéramos unas lágrimas del Fénix, pero después Albedo se pondría enfrente de Garp, y luego ella mientras tomaba su arma, destruiría un ataque que habría llegado a ellos, así sorprendiendo a Asia, y a los demás, a lo que Garp diría, mocosa, pero luego Albedo diría, no esperaba verlos de nuevo, brigada del caos. Así, Otis, y los demás
estarían enfrente de ellos, a lo que Gasper diría, mientras estaba algo nervioso, ¿qué? Pero pensé que ellos habían sido derrotados por los abuelos de Kun-senpai y Kobe-senpai, a lo que Kuroka diría, esos viejos sí que eran fuertes, nos dejaron casi al borde de la muerte, pero por suerte logramos salvarnos, a lo que Bikou diría, así es, y ahora que el viejo Garp está acabado, nosotros le daremos el golpe de gracia, pero luego Asia, Ravel, Kunou y Gasper se pondrían enfrente de Garp. A lo que Asia diría, eso no lo permitiremos, si quieren llegar a él, tendrán que pasar sobre nosotros, a lo que Garp se sorprendería, y luego diría, mocosos, donde Bikou se reiría, y en eso diría, ¿qué? ¿De verdad, ustedes creen que podrán contra nosotros? Una mocosa yokai, un chico travesti mitad vampiro, una miembro del clan Fénix, y una del clan Gremory, a lo que Arthur diría, ¿creen que podrán solos? Pero luego alguien diría, no están solos, así Albedo se pondría a un lado de los chicos. Y después todos se sorprenderían, a lo que Otis diría, la hermana menor de Smoke, escuche rumores sobre ti, a lo que Albedo diría, vaya, veo que me conoces, dragona del infinito, a lo que Arthur diría, ¿qué haces con ellos? ¿No se supone que tú eras parte del grupo de Vengus? A lo que Albedo diría, solo accedí a unirme a ellos por mis propias razones, pero ahora que encontré a la persona con la que quiero estar, haré lo posible por ayudarlo, así que ahora, lárguense. O los asesinaré si tocan al vicealmirante Garp, así ella activaría su poder, dejando sorprendidos a ellos, mientras que el grupo de Asia pondría una sonrisa, por su parte, Otis diría, como quieras, así ellos atacarían al grupo de Asia, mientras Asia diría, cuidado chicos ahí vienen, a lo que Albedo diría, no retrocedan, protejan a Garp-sama, donde Ravel, Koneko, Kunou, Gasper, y Asia dirían, sí, así ellos junto a Albedo comenzarían a luchar contra la Brigada del Caos, mientras Sonriente protegía a Garp. Mientras que Shaltir vería como Albedo estaba con ellos, a lo que ella diría, ¿qué rayos está haciendo Albedo? A lo que Demir diría, ¿qué importa? Luego nos ocuparemos de ella, así ellos seguirían luchando contra el grupo del mundo sobrenatural, liderados por Sailor, pero Ikaros notaría que Ninfu no estaba poniendo mucho empeño, para detener a los ángeles caídos, donde Mare después la vería descuidada, a lo que ella la atacaría, donde Ikaros diría, Ninfu, así ella usaría su haki del rey. Y después lograría detenerla, donde le daría un fuerte golpe en su rostro, a lo que Mare sería enviada a estrellarse contra una roca, mientras Ninfu reaccionaba, a lo que Akeno, y los demás miembros del club del ocultismo se percatarían de esto, por lo que ellos irían a donde estaba Ninfu, a lo que Rias diría, Ninfu-chan, ¿qué sucede? Casi te ataca esa ángel caído, mientras que Ikaros después se acercaría a ella molesta, y en eso diría, Ninfu, ¿qué rayos te pasa? Pero luego para sorpresa de ellos, Ninfu comenzaría a llorar, mientras se llevaba las manos a su rostro, a lo que Akeno diría, Ninfu-chan, ¿qué pasa? A lo que Ninfu después los vería, y en eso diría, si les dijera que sería mejor que no ganáramos la guerra, ¿qué pensarían? Ante esto todos se sorprenderían, a lo que Ikaros diría, Ninfu, ¿qué rayos te pasa? ¿Por qué dices eso? A lo que Ninfu después mientras seguía llorando diría, por Bardo, ante esto ellos se confundirían, y luego Rias diría, ¿qué tiene que ver Bardo? A lo que Issei diría, Ninfu-chan, ¿qué sucede? A lo que Ninfu después diría, Bardo no tuvo problemas con algunos de sus aliados para convencerlos de participar en la guerra, como los fue Fujitora, Sailor, Metraton, o incluso esos marinos que controlan el hielo, el magma, y la luz, pero con los caballeros sagrados, así ella los señalaría, donde Ninfu diría, al pelirrojo, Bardo le tuvo que dar a cambio de su ayuda, la espada de su abuelo, así ellos se sorprenderían. Donde Akeno diría, pero Ninfu-chan, eso no tiene nada de malo, a lo que Ninfu diría, pero con ese pirata, Gold y Roger, así ellos verían como Bardo y Roger estarían luchando contra Xebet, donde Ninfu diría, ocurrió un trato diferente, a cambio de su ayuda, ese pirata le solicitó a Bardo ser parte de su tripulación, si quería su apoyo en la guerra, todo una vez que terminara, para que me entiendan, si ganamos la guerra, Bardo se irá del grupo, para siempre, y se convertirá en pirata, ya que ese fue el trato al que llegó con Roger. Y si alguno de nosotros lo impedimos, Roger y su tripulación nos asesinaran, ante esto todos serían tomados por sorpresa, pero todos comenzarían a llorar, mientras Rias diría, que Bardo hizo que, a lo que Kiba diría, pero ¿por qué haría algo así Bardo-kun? Donde Ninfu diría, Bardo dijo que sin ningún sacrificio, no podría haber una victoria, él está dispuesto a tener un destino que no desea, a cambio de nuestro bien, él se sacrificará para que podamos ganar la guerra, por eso les digo.
y si no ganamos la guerra, así todos se sorprenderían, pero también seguirían llorando, ya que se imaginarían ese escenario, de Bardo siendo un pirata, pero luego Ikaros gritaría, mientras expulsaba su poder, al mismo tiempo que lloraba, a lo que Rías y Catería dirían, Ikaros, donde ella diría, no me importa si ese fue su trato, no voy a dejar que se lleven a mi amo, yo lo amo, y no dejaré que él pierda su libertad, así ella vería a los ángeles caídos, y luego diría, él nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Y luego todos los demás se secarían las lágrimas, y en eso Akeno y Rías dirían, ahora es tiempo de que le devolvamos el favor, donde Kiba, Catería, y Koneko, mientras ponían una mirada seria dirían, no lo dejaremos solo, ganaremos la guerra, y todos regresaremos a casa, así Ninfu se sorprendería de ver su determinación, pero luego ella también se motivaría, y en eso también se uniría a ellos, mientras que Issei destruiría un ataque de un costado, a lo que él diría, así que has venido, Vali. Donde Vali después diría, no dejaré pasar mi oportunidad de tener un combate con mi rival, así que ahora, prepárate, a lo que Issei mientras pasaba a su armadura de golpe diría, no estoy muy feliz Vali, así que será mejor que te prepares, porque voy a patear tu trasero, donde Issei y Vali se abalanzarían uno sobre el otro, mientras comenzaban con su feroz batalla, al mismo tiempo que Ikaros, junto a los demás se lanzaban contra todos los enemigos, mientras tanto, Bardo y Roger estarían jadeando del cansancio. Mientras Roger bloqueaba un ataque de Xebet, a lo que Xebet diría, no lo hicieron nada mal mocosos, pero yo llevo años en este mundo caótico de piratas, ustedes apenas están en pañales, a lo que Roger después se enojaría, y en eso diría, maldito, así él se abalanzaría sobre Xebet, pero luego él le daría un fuerte golpe en su estómago, así él escupiría sangre, mientras que Xebet le daría una fuerte patada que lo alejaría, donde Roger quedaría boca arriba, a lo que Xebet diría. Hubieran sido unos buenos miembros de mi tripulación niños, pero ahora, este es el camino que eligieron, así él tomaría su espada, y le apuntaría a Roger, mientras que Bardo, estaría muy lastimado, con una gran parte de su ropa destrozada, a lo que Bardo diría, nada lo para, maldición, y este sujeto creo que es mucho más fuerte que los demás, sabe cómo sacarle el máximo provecho a su fruta, y por si fuera poco, también sabe usar su haki al máximo, creo que 5 no serán suficientes. Así él vería a Korag, quien estaría luchando contra Vengus, y luego diría, lo siento papá, pero creo que deberé llevar todo al máximo, si no, la batalla se verá perdida, así Bardo después comenzaría a activar las 5 puertas, donde al llegar a la quinta, Bardo diría, puerta de cierre, abierta, así todo su cuerpo volvería a cambiar de apariencia, volviendo a su forma de fuego, así sorprendiendo a los que no habían visto esa forma de Bardo, al igual que a Roger y Xebet, donde Korag diría, Bardo. A lo que Venus recordaría cómo fue que con ese poder logró dominar la pelea con Smough, mientras que Otis al volver a ver esa apariencia tendría un escalofrío, al igual que Issei y Vali, donde Albedo al ver a Bardo así, no evitaría gritar de la emoción, mientras decía, Kia, pero que varonil se ve, con que así fue como venció a Smough, pero después Garland diría, ya domina ese poder, vaya es increíble, a lo que Aragorn diría, tiene la facilidad de abrir 5 puertas así, nosotros aún no terminamos nuestro entrenamiento para abrir la primera. Y ahorrar el desgaste de energía, ni siquiera Garland lo ha conseguido, pero él ya, mientras que Garp también se sorprendería, a lo que él diría, Bardo, pero después Bardo diría, puerta de la visión, abierta, ante esto, Korag diría, ¿qué? Espera, Bardo, ¿qué haces? A lo que Bardo diría, puerta de la conmoción, abierta, y puerta de la muerte, abierta, ante estas palabras, los chicos del club dirían, ¿qué? Pero ya abrió 5 puertas, pero después todo el cuerpo de Bardo comenzaría a brillar en una fuerte luz de color blanco, donde su cabello pasaría a ser también a un blanco puro, mientras que las marcas de haki en su cuerpo se iluminarían en una fuerte línea de color naranja, mientras eran rodeadas de líneas blancas, al igual que las marcas de su rostro, y las marcas de haki de sus brazos, por su parte, la bioluminiscencia de su cuerpo se volvería blanca, así todos se cubrirían de esa fuerte luz, y después al despejarse, Bardo tendría otra apariencia, así sorprendiendo a todos, a lo que Aokiji diría, Bardo, es en serio. Mientras que Kizaru diría, al mismo tiempo que temblaba por el poder que sentía, ese poder, es muy grande, mientras Akainu también temblaría por sentir el poder de Bardo, a lo que Barba Blanca estrecharía la mirada, así Xebek después comenzaría a reírse, y luego diría, maldición, haces que me arrepienta de no someterte para que te unieras Bardo, pero bueno, supongo que esto lo hará más interesante, así Xebek comenzaría a aumentar su poder, donde sería rodeado de haki.
al igual que de oscuridad, así a diferencia de Bardo, con Xebec se sentiría un gran poder maligno, a lo que Bardo miraría a Xebec, y después Xebec diría, adelante, así ambos irían uno contra uno, donde chocarían sus puños, al mismo tiempo que realizaban una lucha de poder a poder, donde la oscuridad estaría luchando contra la luz, así dejando a todos sorprendidos, mientras Roger también estaba sorprendido, a lo que Bardo y Xebec estarían intercambiando golpes a una gran velocidad y fuerza, que haría retumbar toda la isla, mientras que todos se sorprenderían de ver la batalla entre dos titanes, a lo que Korak diría, Bardo, espero que no te arrepientas de esto, mientras que Venus después le enviaría un ataque a Korak, el cual Korak desviaría, donde Venus diría, tu hijo sí que es alguien muy aterrador, ahora veo por qué es el terror del mundo sobrenatural, a lo que Korak diría, él no tiene malas intenciones, a diferencia de ustedes, a lo que Venus diría, querer que mi familia regrese con ayuda del éter. Eso es tener malas intenciones, pues en ese caso, si tengo malas intenciones, ante esto Korak se sorprendería, pero luego Venus llevaría al máximo su poder, donde se abalanzaría sobre Korak, a lo que Korak diría, debo terminar esto cuanto antes, si no, Bardo estará en peligro, a lo que Korak después diría, bueno, supongo que debo corresponder el poder de mi hijo, así Korak después diría, puerta de la apertura, abierta, de esta manera Korak abriría 6 puertas, donde Venus iría contra él. Pero Korak brillaría en una fuerte luz roja, donde al despejarse esta luz, la armadura de Korak pasaría a ser de un color rojizo, al igual que su aura, así sorprendiendo a todos, donde Akeno diría, que el señor Korak también, a lo que Drake y Albion se sentirían muy intimidados, y luego Drake diría, el terror que nos quitaba el sueño por muchos siglos, por fin ha regresado, a lo que Albion diría, tanto el hijo como el padre son unos monstruos, mientras que Bali se sentiría frustrado. Por su parte la facción de los héroes, al ver a Korak así se sorprenderían, pero ellos se arrodillarían, mientras que Garlin se sorprendería, por su parte, los demás ángeles caídos dirían, Venus-sama, así Venus diría, con que tú también, vaya, esto no será nada aburrido entonces, a lo que Korak después tomaría su espada, y en eso diría, prepárate, Venus, de esta manera Korak también comenzaría a luchar contra Venus, donde ambos estarían dando un duelo a muerte. Mientras que Bardo estaría dando todo de él en la pelea contra Xebec, pero Bardo comenzaría a cansarse, a lo que él pensaría, maldición, solo podré aguantar por otro 2 minutos, debo terminar esto ahora, a lo que Xebec diría, que sucede mocoso, no me digas que ya te cansaste, a lo que Bardo diría, cállate, así él se abalanzaría sobre Xebec, mientras Udo diría, Bardo, es increíble el poder que tiene, a lo que Kobe diría, así que este es el poder de las 8 puertas. A lo que Kun mientras estaba muy sorprendida también, a su vez estaría muy sonrojada, mientras decía, pero qué apariencia, pero luego Gargantúa llegaría con los demás ángeles caídos, donde Sebas diría, Gargantúa, a lo que él diría, tengo el éter, así todos los ángeles se sorprenderían, al igual que los chicos, mientras con los chicos, Rosways y las demás llegarían, donde ellas al ver todo lo que estaba pasando en el campo de batalla se sorprenderían. Pero luego Rías diría, Rosways, ¿qué pasó? A lo que Xenobia diría, ese ángel caído nos atacó, y nos quitó el éter, ante esto, todos se sorprenderían, pero luego Ikaros reaccionaría, y en eso diría, ¿qué rayos están esperando? No dejen que se lleven el éter, donde ella se abalanzaría sobre los ángeles caídos, pero al mismo tiempo el clan Gremori, el clan Citri, el clan Bael, y el clan de los Yokai también reaccionarían y se abalanzarían sobre ellos, a lo que Mare y Aura se percatarían de esto. Y después dirían, tenías que gritarlo idiota, no pudiste simplemente irte, a lo que Gargantúa estaba a punto de desaparecer, pero luego Newgate, junto a los demás piratas, la Brigada del Caos, la facción de los héroes, y la Marina también habrían escuchado eso, pero Newgate sería el primero en reaccionaría, por lo que él golpearía el aire en dirección de ellos, y después todo comenzaría a temblar mientras se destruía, al mismo tiempo que Big Mom usaba a Zeus para crear rayos. Así todos los miembros del mundo sobrenatural los recibirían, y gritarían del dolor, pero Kao diría, Balance Breaker, así él también sacaría varias de sus esferas, y en eso se transportaría hacia donde estaban todos los miembros de DXD, donde Udo diría, no puede ser, van tras el éter, a lo que Kobe diría, no dejen que vayan por él, así Kun, Kobe, Udo, Fujitora, Aokiji, Kizaru, Akainu, Sepir, Tsuru, los caballeros sagrados, Wolf, Metraton, y los piratas de Roger, junto a Reilly y Scooper.
junto a los demás marinos irían hacia esa dirección, pero Barba Blanca se percataría de esto, así él volvería a golpear el aire, pero esta vez en dirección del mar, así provocando que el mar se alzara sobre toda la isla, pero Aokiji se percataría de esto, así él daría un fuerte salto, y luego diría, era de hielo, así él lo congelaría, pero Silverax enviaría un ataque hacia él, y después destruiría todo el hielo, pero luego Akainu diría, explosión volcánica, así él enviaría una fuerte cantidad de magma. Y destruiría todo, así Big Mom tomaría el éter, donde ella diría, es mío, pero luego Shiki crearía un león de tierra, y se la comería, así provocando que ella lo soltara, donde Shiki lo tomaría, y él comenzaría a flotar, mientras decía, lo siento zorra, pero el éter mío, así Metratón llegaría al cielo, y luego le enviaría un ataque de fuego, provocando que Shiki bajara, pero luego los ángeles caídos se repondrían, y ellos crearían unos círculos mágicos, y después atacarían a todos. Pero los chicos de DXD, junto a Kizaru, Metratón, los caballeros sagrados, Sailor y Wolf cargarían sus poderes, y también les enviarían unos fuertes ataques, así creando grandes explosiones, mientras que Opis diría, dimensión oscura, así ella después usaría su poder mágico, y crearía una gran cantidad de materia morada, similar a la habilidad de Xebet, solo que el poder de Opis comenzaría a deformar toda la zona que iba tocando, así desintegrando a piratas, marinos, ángeles caídos. Y a todo aquel que no lo esquivara, pero luego Fujitora, se daría cuenta de esto, así él usaría el poder de su fruta, y elevaría a todos sus aliados, mientras que los ángeles caídos volarían, pero los piratas comenzarían a ser desintegrados, pero Barba Blanca, y Davidions, crearían unos ataques con sus poderes, y luego destruirían todo el suelo, así provocando que Opis los esquivara, mientras que Barba Blanca también destruiría el aire en dirección de la Brigada del Caos, y la facción de los héroes.